Bienvenidos a la enseñanza bíblica del viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que tenemos juntos. Pido tu presencia está sobre nosotros, guiándonos, ayudándonos para que podamos encontrar la verdad que tú tienes en la Biblia y que puede ser para tu gloria y para tu honor. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, la semana pasada exploramos con respecto a la tentación y nosotros, y cómo Dios siempre proporciona una manera de resistir o vencer la tentación, si eso es lo que queremos hacer. Y hoy vamos a explorar cómo resistir la tentación. El diablo quiere que caigamos en la tentación y el pecado. Si cedemos a la tentación pecaminosa y actuamos sobre la tentación, entonces nuestras acciones nos llevarán al pecado. Y podemos ver esto en Santiago 1, versículo 14 y 15, que dice: al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Y voy a dar un ejemplo. Cuando empezamos a preparar nuestro formulario de impuestos, si el amigo nos da la idea de hacer engaños en nuestros impuestos y comenzamos a dejar que ese pensamiento permanezca en nuestra mente, comenzamos a detenernos en ese pensamiento y luego empezamos a imaginar cómo podemos hacerlo. No se necesita mucho más esfuerzo para hacerlo. Realmente hacemos ese acto pecaminoso. Sin embargo, Jesús también nos ha dicho que no son solo nuestras acciones las que pueden llevarnos al pecado, sino también nuestros pensamientos. Podemos ver esto en Mateo 5, versículos 27 y 28, que dice: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Este es Jesús hablando. Y recuerda cómo hemos explorado que es un asunto del corazón. Dios ve nuestro corazón, nuestros deseos. Si pensamos en ello y lo deseamos, entonces es como si lo hubiéramos hecho. Por lo tanto, no solo es ser tentado a pecar, pensar en ese pecado que luego puede impulsarnos a actuar sobre esa tentación y pecar. Jesús dijo que también es pecaminoso pensar en ese pecado y concentrarse en él. Eso significa que es muy importante con respecto a lo que pensamos. Dios en su palabra, la Biblia, nos dice esto. En Romanos 8, versículos 5 y 6. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijen la mente en los deseos del tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu Santo, fijen la mente en los deseos del Espíritu Santo. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. Esto es exactamente lo que hemos
discutido con respecto a la batalla entre la carne y el espíritu. Necesitamos mantener nuestros deseos y pensamientos en lo que el Espíritu Santo, Dios, quiere que hagamos. Hacemos eso al saber lo que Dios nos dice en la Biblia. Recuerda cómo Jesús respondió a la tentación del diablo, citando las Escrituras. No podemos citar las Escrituras y saber lo que las Escrituras nos dice que debemos hacer si no leemos y conocemos las Escrituras. Eso sucede cuando tomamos el tiempo de leer la palabra de Dios y meditar en ella. Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Recuerda, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y pedimos perdón por nuestros pecados y declaramos que vamos a seguir a Jesús, ya que Él es el camino, la verdad y la vida, y fuimos bautizados en Cristo, comenzamos la transformación de dejar atrás nuestro viejo yo y convertirnos en una creación nueva en Cristo. Convertirse en una creación nueva en Cristo también significa que nuestra mente y nuestra forma de pensar son nuevas. Vamos a mirar esto en Romanos 12:2, que dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que prueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Necesitamos controlar la forma en que pensamos para que no seamos tentados a pensar en pensamientos pecaminosos y pensar en pecar. Vamos a mirar 2 Corintios 10:5, que dice: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Lo que pensamos tiene que agradar a Jesucristo, tiene que agradar a Dios. Sabemos que agrada a Dios si es consistente con lo que Dios nos dice que hagamos en la Biblia, como amar a Dios, amarnos unos a otros, perdonar a los que nos ofenden, ser fieles a su cónyuge, ser honestos, y hay más cosas. Y sabemos que es contrario a la voluntad de Dios si la Biblia nos dice que no lo hagamos. Y podemos ver alguno de esto en 1 Corintios 6:9-10, que dice: no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ahora sabemos que necesitamos conocer las Escrituras para resistir
la tentación. Pero se podría decir que tomar cautivos pensamientos pecaminosos, tentadores, y hacerlos obedientes a Jesucristo es difícil. Lo que necesitamos hacer es reemplazar esos pensamientos pecaminosos y malos con pensamientos buenos y rectos. La Biblia nos instruye cómo debemos hacer eso en Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, piensan en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Dios nos da la solución en la Biblia. Dios nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Además, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para guiarnos a hacer lo correcto. También Dios nos instruye sobre lo que debemos pensar, meditar y enfocarnos. Vamos a ver, todo lo que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, digno de alabanza. Suena mucho a Jesús. Necesitamos enfocarnos en Jesús y todas las cosas que muestran las cualidades anteriores. Y no tenemos que preocuparnos por la tentación y por los pensamientos pecaminosos que nos llevan a pecar. Podemos cambiar la forma en que pensamos y podemos decidir resistir la tentación. Dios nos capacitará para vencer la tentación siempre, cuando nos queremos hacerlo. Podemos ver en 1 Corintios 10:13 que dice: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Padre nuestro, gracias por enseñar esto a nosotros. Gracias para enseñar que tenemos que pensar en las cosas buenas, verdadero, honesto, puro. Pensar en Jesús, pensar en lo que tú dices en la Biblia a nosotros, Padre nuestro, y no pensar en los pensamientos pecaminosos de este mundo. Gracias a Dios por enseñar esto a nosotros, que podemos cambiar la manera en que podemos pensar porque somos una creación nueva en Cristo y que tú siempre vas a ayudarnos para resistir la tentación. Pido que tú sigas bendiciendo a cada uno que está escuchando. Ayúdanos a seguir caminando en este camino que tenemos en el mundo y pido, Dios, que tú siempre guías nosotros en el camino que tú quieres a donde estamos. Gracias, Dios, por las bendiciones y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Y vamos a ver, la semana que viene vamos a explorar Dios y el diablo. Cuídate y que Dios te bendiga.